O meu anciano em seu leito de morte revelou o segredo que mudou a vida do joven que o cuidaba. Hola, bienvenidos. Disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, cuando Gabriel llegó a la imponente mansión. La construcción antigua, rodeada de árboles centenarios, parecía sacada de un libro de misterio. Los portones de hierro, oxidados y pesados, rechinaron con un sonido casi aterrador cuando los empujó para entrar. Todo allí parecía detenido en el tiempo. El silencio solo era roto por el viento, que movía las hojas secas esparcidas por el jardín abandonado. Gabriel llevaba consigo una modesta maleta y la determinación de hacer su trabajo. No había espacio para sentimentalismos, así enfrentaba la vida. Al llegar a la puerta principal, fue recibido por Marta, la ama de llaves. Una mujer de mediana edad con cabello canoso recogido en un moño apretado y ojos marcados por el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo al servicio de alguien más. No sonrió, pero hizo un gesto para que Gabriel entrara. Cruzó el umbral y fue inmediatamente envuelto por el olor a madera envejecida y polvo. El interior de la mansión era grandioso, pero decadente. Lámparas de cristal colgaban del techo, pero estaban opacas, como si nadie las hubiera limpiado en años. Alfombras de diseño refinado cubrían el suelo, aunque ya estaban desgastadas. Marta guió a Gabriel hasta la sala principal, un espacio amplio e imponente. En el centro, en un sillón de cuero gastado, estaba don Martín. Era exactamente como Gabriel lo había imaginado al leer su perfil, un hombre mayor, de postura rígida, aunque claramente debilitado por la edad. Su piel arrugada contrastaba con sus ojos penetrantes, aún llenos de una autoridad inquebrantable. Llevaba una bata de seda bordada, que quizás alguna vez fue elegante, pero ahora parecía solo un accesorio deslucido de una vida que ya no existía. Sin siquiera mirar a Gabriel, don Martín pronunció su primera frase con una voz seca y cortante, propia de alguien acostumbrado a ser obedecido. No necesito un cuidador. Y si crees que puedes cambiarme, estás perdiendo tu tiempo. Gabriel no se inmutó. Cruzó los brazos, observó a su alrededor y respondió con calma. No estoy aquí para cambiar a nadie. Solo hago mi trabajo. El silencio que siguió fue tan pesado como el ambiente a su alrededor. Marta, intentando aliviar la tensión, carraspeó y comenzó a explicar las rutinas de la casa. Gabriel escuchaba todo con atención, pero sus ojos no podían evitar examinar los detalles del lugar. En el centro de la sala destacaba un retrato enmarcado. Una mujer joven, de sonrisa dulce y cabello oscuro, sostenía a un niño en brazos. Su mirada era amable, aunque había algo inquietante en la forma en que parecía observar a quien pasaba. Don Martín notó la atención de Gabriel en el cuadro y frunció el ceño. No vuelvas a mencionar ese tema, jamás, dijo con un tono que rozaba la desesperación. Gabriel asintió. Sabía que había algo en ese cuadro que mantenía a don Martín atrapado en el pasado, pero era demasiado pronto para intentar comprenderlo. Entendía que su trabajo allí sería un desafío, no solo por tratar con un hombre de temperamento difícil, sino porque esa mansión parecía guardar secretos tan pesados como sus paredes gruesas y frías. Cuando cayó la noche por completo, Marta lo condujo a la habitación de huéspedes. Sin mucho preámbulo, le informó que debía estar listo a las 6 de la mañana para comenzar con su rutina. Antes de retirarse, lo miró con algo que parecía una advertencia. Don Martín no es fácil, muchacho. He visto a muchos como tú pasar por aquí y renunciar. Pero si quieres un consejo, haz lo que tienes que hacer y no te involucres. Esta casa tiene más sombras de las que imaginas. Gabriel, ya acostumbrado a los desafíos, solo sonrió ligeramente. No era de los que renunciaban fácilmente, pero sabía que algo en esa casa y en ese hombre exigiría más que su pragmatismo. El amanecer llegó con una luz tenue que apenas iluminaba las pesadas cortinas de la habitación donde Gabriel pasó su primera noche. A las 6 en punto, el sonido de un reloj de pared resonó en la mansión, rompiendo el silencio absoluto. Gabriel, fiel a su rutina, ya estaba listo, vestido con ropa sencilla pero pulcra, esperando instrucciones.
Antes de salir de su cuarto, notó que las ventanas estaban selladas como si nadie las hubiera abierto en años. Ese detalle le pareció extraño, pero decidió no darle demasiada importancia. En el comedor, Marta lo esperaba con un desayuno modesto servido en una mesa que, a pesar de ser enorme, parecía estar destinada solo a uno. Ella apenas lo saludó con un movimiento de cabeza y comenzó a explicarle las tareas del día. Don Martín toma sus alimentos en su habitación. No le gusta que lo molesten demasiado. Solo entra cuando sea necesario y, sobre todo, no lo contradigas. Marta hablaba con una voz monótona, como si esas advertencias las hubiera repetido decenas de veces. Gabriel asentía, memorizando cada indicación. La rutina parecía simple, pero el tono de Marta insinuaba que la verdadera dificultad no estaba en las tareas, sino en la presencia del propio don Martín. Hay lugares a los que no tienes que ir, continuó Marta. La ala oeste de la casa está cerrada. No hay nada que te interese allí. Gabriel levantó una ceja, intrigado. Marta evitó mirarlo mientras decía esto, ocupándose de acomodar los cubiertos con precisión innecesaria. ¿Y qué hay ahí?, preguntó Gabriel, manteniendo un tono neutral. No es asunto tuyo. Haz tu trabajo y no hagas preguntas innecesarias. El silencio que siguió dejó claro que Marta no iba a dar más explicaciones. Aunque su naturaleza pragmática le decía que debía seguir las reglas, algo en su interior comenzaba a sentirse incómodo. ¿Qué podría haber en esa parte de la casa que justificara un silencio tan estricto? Tras el desayuno, Gabriel fue llevado a conocer el resto de la mansión. Las habitaciones parecían más bien un museo congelado en el tiempo. Había muebles de madera tallada con detalles elaborados, cuadros de paisajes oscuros y una colección de libros que llenaban estanterías hasta el techo. Pero todo parecía abandonado, cubierto de una fina capa de polvo. Por la tarde, Gabriel finalmente fue llamado al cuarto de don Martín para comenzar sus cuidados. El ambiente era tenso desde el principio. Don Martín estaba sentado en un sillón junto a una ventana cerrada, observando el exterior con un aire ausente. No dijo nada cuando Gabriel entró, limitándose a hacer un gesto para que comenzara a trabajar. Gabriel notó que la habitación estaba llena de objetos antiguos, un reloj de bolsillo sobre la mesa, fotografías enmarcadas en plata y una caja de madera con cerradura. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño espejo roto, colocado de forma casi descuidada en una esquina del escritorio. Mientras Gabriel acomodaba los medicamentos, se animó a romper el silencio. ¿Siempre ha vivido aquí? Don Martín lo miró con frialdad. No soy de los que huyen de sus raíces, si es lo que estás insinuando. Gabriel se limitó a asentir. Decidió no insistir, aunque la respuesta no hacía más que aumentar su curiosidad. Había algo en la forma en que don Martín hablaba, como si cada palabra estuviera cargada de historias que no quería compartir. Al final del día, cuando regresó a su habitación, Gabriel no pudo evitar pensar en las advertencias de Marta y en las palabras de don Martín. La mansión no era solo una casa grande y vieja, parecía un lugar cargado de secretos, de los que nadie quería hablar. La primera noche de Gabriel en la mansión fue todo menos tranquila. Aunque la habitación de huéspedes era cómoda, había un silencio extraño que llenaba cada rincón de la casa. Las gruesas paredes parecían absorber cualquier ruido exterior, dejando solo el leve crujir de la madera vieja. Gabriel, acostumbrado a adaptarse a nuevos lugares, intentó dormir, pero algo en el ambiente le resultaba inquietante. Poco después de medianoche, un ruido sutil lo despertó. Al principio pensó que era el viento golpeando las ramas contra alguna ventana, pero al prestar atención, escuchó claramente pasos arrastrándose por el pasillo. Se levantó en silencio y abrió un poco la puerta. No vio a nadie, pero los sonidos continuaban. Una voz baja, apenas un murmullo, parecía provenir de la habitación de don Martín. Gabriel sabía que no debía interferir, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó a la puerta de don Martín con pasos cuidadosos. A través de la madera pudo escuchar claramente fragmentos de palabras entrecortadas. Luisa. Perdóname. No quise. La voz de don Martín estaba cargada de angustia, como si hablara con alguien que no estaba allí. Gabriel sintió un escalofrío al escuchar el nombre.
Era la segunda vez que lo oía desde que llegó a la mansión. Decidió regresar a su habitación, pensando que no tenía derecho a invadir la privacidad del anciano. Sin embargo, las palabras resonaban en su mente mientras intentaba conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno de don Martín, Gabriel no pudo evitar preguntarle a Marta sobre lo sucedido. Anoche escuché ruidos. ¿Es normal que don Martín hable solo? Marta lo miró fijamente, como si evaluara si debía responder. Tras unos segundos, dijo con voz baja. El pasado nunca lo deja dormir. Pero no preguntes más, muchacho. Hay cosas que es mejor no saber. La respuesta fue vaga, pero confirmaba lo que Gabriel ya sospechaba. Don Martín cargaba con un peso emocional que lo mantenía prisionero incluso en sus sueños. Esa noche, Gabriel decidió mantenerse alerta. Si algo más sucedía, quería estar preparado. El segundo día transcurrió con normalidad. Las tareas de Gabriel consistían en administrar los medicamentos de don Martín, acompañarlo durante las comidas y asegurarse de que estuviera cómodo. Sin embargo, notó algo peculiar. Durante el día, el anciano era frío, casi indiferente, pero en las noches su comportamiento cambiaba. Esa noche, los murmullos volvieron. Esta vez, Gabriel se acercó nuevamente a la puerta de don Martín, decidido a entender qué estaba pasando. Al escuchar con más atención, se dio cuenta de que el anciano no solo hablaba con alguien imaginario, sino que parecía estar reviviendo una conversación. ¿Por qué me dejaste? Yo no quería. Lo hice por ellos. La voz temblaba, cargada de dolor. Gabriel no pudo evitar sentirse intrigado y, al mismo tiempo, conmovido. ¿Quién era Luisa? ¿Qué significaba todo aquello? Esa madrugada, mientras revisaba un libro en la biblioteca para distraerse, encontró algo que despertó aún más su curiosidad. En el suelo, entre las páginas de un tomo viejo, había una pequeña fotografía doblada. Mostraba a una mujer joven, con un vestido sencillo y una sonrisa melancólica. Detrás de la imagen, había escrito un nombre, Luisa. Al tercer día, Gabriel comenzó a notar detalles en la mansión que le habían pasado desapercibidos antes. Las habitaciones, aunque enormes y llenas de objetos valiosos, parecían tener algo en común. Casi todo estaba cubierto de una capa de polvo, excepto algunos pocos objetos estratégicamente colocados. Uno de ellos era el retrato que había visto en la sala principal desde el primer día. Una mujer joven de cabello oscuro sostenía en brazos a un niño pequeño, ambos con expresiones que parecían congeladas en el tiempo. Esa tarde, mientras limpiaba la sala bajo la supervisión silenciosa de Marta, Gabriel decidió preguntar. ¿Quién es la mujer del cuadro? Marta, que en ese momento estaba acomodando algunos libros en una estantería, se detuvo en seco. Giró lentamente hacia Gabriel, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la advertencia. Ese cuadro no se toca. Ni se pregunta sobre él. Gabriel, acostumbrado a lidiar con evasivas, intentó una aproximación más directa. ¿Era alguien importante para don Martín? Porque he escuchado que... Marta lo interrumpió con firmeza. No vuelvas a mencionarlo. En esta casa hay cosas que es mejor no desenterrar. Gabriel no insistió, pero la reacción de Marta confirmaba lo que ya sospechaba. Esa mujer no era solo un recuerdo cualquiera. Más tarde, mientras ayudaba a don Martín con su rutina de medicamentos, notó algo curioso. Cada vez que pasaban cerca del retrato, el anciano desviaba la mirada, como si evitarlo fuera una cuestión de supervivencia emocional. Pero cuando creía que nadie lo observaba, se detenía frente al cuadro por unos instantes, con una mezcla de nostalgia y tristeza en los ojos. Esa noche, Gabriel decidió examinar el retrato más de cerca. Cuando la casa quedó en silencio, bajó a la sala con una linterna. La penumbra envolvía el lugar, y el sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera parecía amplificado. Al llegar frente al cuadro, encendió la linterna y apuntó hacia el rostro de la mujer. La pintura era detallada, casi como si el artista hubiera querido capturar más que una imagen, parecía haber inmortalizado una emoción. La sonrisa de la mujer era leve, pero no del todo feliz. Su mirada, fija en el espectador, transmitía una mezcla de amor y resignación.
El niño, en cambio, tenía una expresión neutra, casi distante. Gabriel pasó los dedos por el marco, notando que, a diferencia del resto de la sala, estaba limpio. Al examinar más de cerca, descubrió una pequeña inscripción en una esquina del marco, casi oculta bajo una capa de barniz desgastado. Decía: para Luisa, mi amor eterno. Ese nombre volvió a aparecer, como un fantasma que rondaba la mansión. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Algo en ese cuadro, y en el nombre de Luisa, estaba relacionado con los murmullos nocturnos de don Martín. Decidido a buscar más pistas, Gabriel revisó los estantes de la biblioteca, donde ya había encontrado la fotografía la noche anterior. Sin embargo, esta vez no tuvo suerte. Regresó a su habitación con una sensación de frustración, pero también con la certeza de que ese retrato era la llave para entender los secretos que la mansión escondía. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a don Martín a levantarse, el anciano, como si sintiera que algo había cambiado, murmuró algo que tomó por sorpresa a Gabriel. «Has mirado demasiado tiempo ese cuadro, ¿verdad?». Gabriel no supo cómo responder, pero don Martín no esperó una respuesta. Simplemente agregó, con un tono casi inaudible: «Ellos también lo hicieron». Y ninguno volvió. El sol apenas comenzaba a entrar por las ventanas polvorientas de la mansión cuando Gabriel decidió dedicarse a limpiar la biblioteca. Sabía que no era parte de sus tareas principales, pero sentía que ese lugar, lleno de estanterías desbordantes de libros, podría ofrecerle más pistas sobre los secretos que rondaban la casa. Marta lo miró de reojo cuando vio que llevaba un balde y un trapo al lugar, pero no dijo nada, como si sospechara lo que buscaba pero prefiriera no involucrarse. La biblioteca era un espacio amplio, con paredes cubiertas hasta el techo por estantes de madera oscura. El aire olía a humedad y papel envejecido. Gabriel comenzó a trabajar con paciencia, quitando el polvo de los muebles y reorganizando algunos libros. Mientras limpiaba, notó una pequeña gaveta empotrada en uno de los escritorios. Parecía atascada, pero con algo de esfuerzo logró abrirla. Dentro encontró un objeto inesperado, un diario encuadernado en cuero, con las esquinas gastadas por el tiempo. Las primeras páginas estaban en blanco, como si alguien hubiera querido borrar lo que alguna vez escribió. Sin embargo, al avanzar un poco más, encontró letras escritas con una caligrafía elegante, aunque temblorosa. Gabriel pasó los dedos por las palabras, intentando descifrar la escritura. Lo que leyó lo dejó inmóvil. Luisa, nunca debí dejarte. Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría todo. Lo que hice me persigue cada noche. La tinta parecía desvanecida, pero el peso emocional detrás de las palabras era claro. Había más frases, pero algunas estaban tachadas, como si el autor hubiera querido ocultar sus propios pensamientos. Mientras seguía hojeando, un ruido detrás de él lo hizo dar un salto. Cerró el diario de golpe y se giró rápidamente, esperando ver a Marta o incluso a don Martín. Pero no había nadie. El pasillo fuera de la biblioteca estaba vacío. Gabriel respiró hondo y guardó el diario en el bolsillo interior de su chaqueta antes de regresar al trabajo. Más tarde, mientras ayudaba a don Martín con su almuerzo, no pudo evitar mirarlo con otros ojos. El anciano, como siempre, evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Gabriel se preguntaba si debía confrontarlo con lo que había encontrado. Finalmente, decidió probar con cautela. Hoy encontré un diario en la biblioteca. Parece antiguo. Don Martín se tensó de inmediato. Su mano, que sostenía una cuchara, se detuvo en el aire. Sin levantar la vista, respondió con frialdad: «No vuelvas a mencionar eso». Pero Gabriel insistió, manteniendo un tono neutral. Las palabras hablaban de alguien llamada Luisa. La reacción fue instantánea. Don Martín golpeó la mesa con fuerza, derramando parte de su comida. Su rostro, normalmente pálido, se tornó rojo por la ira. «Te dije que no tocaras ese tema. No es tu asunto». Gabriel lo miró sin inmutarse, dejando que la tormenta pasara. Sabía que había tocado una fibra sensible, algo que el anciano había intentado enterrar durante años. Decidió no presionarlo más en ese momento,
pero entendió que estaba cerca de descubrir algo importante. Esa noche, ya en su habitación, Gabriel sacó el diario nuevamente. Lo colocó sobre la cama y pasó las páginas con cuidado, buscando algo más que lo guiara. En una de las últimas páginas, encontró un párrafo que parecía haber sido escrito con mayor desesperación. Si alguna vez tienes la oportunidad de leer esto, perdóname. Todo lo que hice fue por miedo. El miedo a perderlo todo. Pero en el proceso, lo perdí todo de todos modos. Gabriel cerró el diario con una mezcla de emociones. Sabía que el nombre de Luisa era la clave para entender la tristeza que envolvía la mansión. También entendió que, para llegar a la verdad, tendría que romper las barreras que tanto don Martín como Marta intentaban levantar entre él y el pasado. La mañana siguiente comenzó con un aire más pesado que de costumbre. Gabriel sabía que la conversación del día anterior había dejado a don Martín agitado. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, Marta entró con el ceño fruncido. Su tono, como siempre, era directo y un tanto frío. Espero que no sigas metiendo las narices donde no te llaman, joven. Don Martín no es alguien que tolere insubordinaciones. Gabriel, sin levantar la mirada, respondió con calma. Solo hago mi trabajo, Marta. Pero no puedo ignorar lo que sucede en esta casa. Ella lo observó durante unos segundos, con una mezcla de exasperación y algo que Gabriel no supo identificar de inmediato, quizá miedo o resignación. Sin añadir nada más, se marchó. Más tarde, mientras Gabriel acomodaba la habitación de don Martín, el anciano rompió el silencio de forma inesperada. Dime algo, muchacho. ¿Qué crees que sabes de mí? La pregunta sorprendió a Gabriel, pero no lo intimidó. Sin dejar de arreglar la cama, respondió con sinceridad. Sé que hay algo que lo atormenta. Algo relacionado con esa mujer, Luisa. El rostro de don Martín se endureció. Por un momento, Gabriel pensó que lo echaría de la casa, pero en lugar de eso, el anciano soltó un suspiro largo, cargado de cansancio. Luisa. Ese nombre. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la ventana. Gabriel aprovechó la pausa para sentarse en una silla cercana, dándole espacio para continuar. Don Martín tardó unos minutos antes de hablar, como si las palabras le pesaran demasiado. Finalmente, comenzó, con una voz quebrada, distinta de la frialdad habitual. Luisa era mi hija. La única persona en esta vida que me dio verdadera alegría. Su madre, Alicia, era, bueno, no era alguien aceptada por mi familia. Pero yo la amaba. Contra todo, la amaba. Los ojos de don Martín brillaban, no por la luz del sol, sino por las lágrimas que se acumulaban y que él se esforzaba por contener. Cuando Luisa nació, pensé que sería diferente. Que podría desafiar las reglas de mi familia. Pero me equivoqué. Mi padre me obligó a elegir, mi lugar en la familia o Alicia y Luisa. Gabriel sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. La tensión en la habitación era palpable. Y eligió la familia, ¿verdad? La pregunta fue directa, y don Martín no intentó negarlo. Bajó la mirada, como si el peso de sus acciones aún lo aplastara. Sí. Elegí el dinero, la posición, el poder. Les di la espalda a las dos. La confesión dejó a Gabriel sin palabras por un momento. El anciano continuó hablando, como si no pudiera detenerse ahora que había comenzado. Nunca volví a verlas. Intenté olvidarlas, pero ¿cómo se olvida algo así? El día que las dejé, también dejé una parte de mí. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el leve tic-tac de un reloj en la pared. Gabriel miró a don Martín, que parecía más pequeño, más frágil que nunca. ¿Y qué pasó con Luisa? No lo sé, respondió don Martín con un susurro. Su madre desapareció con ella. Intenté buscarlas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ellas no querían saber nada de mí. Gabriel sintió una mezcla de emociones. Podía ver el arrepentimiento en los ojos de don Martín, pero también entendía que las heridas que había causado eran profundas. A pesar de todo, algo en él le decía que la historia no terminaba ahí. Mientras se levantaba para salir de la habitación,
don Martín lo detuvo con una última frase. Si encuentras algo más en esta casa, guárdalo para ti. Algunos secretos no deberían ser desenterrados. Gabriel salió sin decir una palabra, pero en su mente ya sabía que no podía cumplir esa promesa. Si había algo más que pudiera aclarar lo que había sucedido con Luisa, lo encontraría. La confesión de don Martín resonaba en la mente de Gabriel mientras continuaba con sus tareas diarias. Las palabras del anciano habían comenzado a darle forma a un pasado que todavía parecía incompleto, como un rompecabezas al que le faltaban piezas importantes. Sin embargo, esa revelación no disminuyó la tensión en la mansión, por el contrario, la amplificó. Gabriel podía sentirlo en el aire, como una presión invisible que cargaba cada rincón de la casa. A media tarde, mientras Gabriel organizaba algunos papeles en la biblioteca, Marta irrumpió en la habitación con un sobre en la mano. Su expresión era más rígida de lo habitual, como si algo la tuviera inquieta. Sin siquiera mirarlo, dejó el sobre el escritorio y le dijo en tono seco: «El abogado de don Martín vendrá mañana. Es importante que estés aquí cuando llegue». Gabriel, desconcertado, dejó los papeles y miró el sobre. Era un documento con el membrete de una firma legal. Al abrirlo, descubrió una copia del testamento de don Martín. Su nombre aparecía destacado como posible beneficiario de una parte de la herencia. «¿Qué significa esto?», preguntó Gabriel, dirigiéndose a Marta. Ella se cruzó de brazos, claramente incómoda con la conversación. «Significa que don Martín tiene planes que nadie más entiende. Pero te diré algo, muchacho, no te hagas ilusiones. Esa fortuna siempre ha sido una maldición para quien la toca». Gabriel frunció el ceño. No buscaba herencias ni riquezas. Su interés por la mansión y su dueño era otro, más profundo. Pero las palabras de Marta encendieron una alarma en su mente. ¿Por qué él, un cuidador recién llegado, estaría incluido en algo tan importante como un testamento? Esa noche, mientras servía la cena de don Martín en su habitación, decidió abordar el tema directamente. «Hoy llegó algo del abogado», dijo con cautela. Don Martín levantó la mirada del plato, sus ojos afilados como cuchillos. «¿Y qué te parece?». Gabriel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la ventana, mirando la oscuridad del jardín antes de volver a hablar. «Me parece que hay cosas que no me está diciendo». El anciano soltó una risa breve, seca, más amarga que divertida. «Siempre quieres respuestas, ¿verdad? Pero no entiendes nada. La vida no es blanco o negro, muchacho. Algunas decisiones no se explican, simplemente se toman». Gabriel lo miró directamente, su paciencia comenzaba a agotarse. «No vine aquí por dinero. Vine a hacer mi trabajo. Pero si hay algo que cree que debo saber, este es el momento de decírmelo». Por un momento, pareció que don Martín iba a cerrar la conversación como lo hacía siempre, con un silencio cortante. Sin embargo, para sorpresa de Gabriel, habló. «No tengo mucho tiempo, muchacho. Lo sé. Este cuerpo no va a durar mucho más. Lo que hay en ese testamento es solo una forma de arreglar un poco de lo que rompí». Gabriel esperó, pero don Martín no dijo más. Estaba claro que aún guardaba cosas que no estaba listo para compartir. Cuando terminó de cenar, el anciano le hizo una seña para que se acercara. «¿Quieres un consejo? Toma lo que puedas y sal de aquí antes de que sea demasiado tarde». Gabriel sintió un escalofrío ante esas palabras. No sabía si eran una advertencia o una súplica, pero algo le decía que el tiempo en la mansión estaba empezando a agotarse. Más tarde, mientras reflexionaba en su habitación, se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar lo que el testamento y los secretos de don Martín podrían traer. Algo estaba claro, lo que había comenzado como un simple trabajo estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. El día siguiente amaneció con una atmósfera extrañamente tensa. Gabriel despertó con el sonido de un automóvil que se acercaba a la mansión. Desde su ventana, observó cómo un sedán negro se detenía frente a los escalones principales. Un hombre trajeado salió del vehículo, portando un maletín de cuero y una expresión seria. Marta lo recibió en la puerta con un gesto de cortesía forzada,
pero su postura rígida revelaba su incomodidad. Gabriel, intrigado, decidió esperar en la biblioteca, pero no pudo evitar escuchar las voces provenientes de la sala principal. La voz grave del visitante resonaba con autoridad. Don Martín necesita reconsiderar algunas cláusulas. Su salud, bueno, es evidente que no tiene mucho tiempo. Este es el momento de tomar decisiones claras. La respuesta de don Martín fue tan firme como siempre, aunque su tono era más bajo de lo habitual, como si la enfermedad comenzara a desgastar su carácter. No me digas cómo manejar mi vida o mi muerte. Haré lo que considere necesario. La conversación continuó en un murmullo que Gabriel no pudo captar del todo. Sin embargo, una palabra en particular llamó su atención: herederos. La forma en que el hombre la pronunció dejó claro que no hablaba solo de Gabriel. Cerca del mediodía, Marta llamó a Gabriel para que sirviera un refrigerio en la sala. Al entrar, sintió de inmediato el peso de la tensión en el ambiente. El visitante, que se presentó como el licenciado Salazar, lo observó con una mirada crítica. «Así que tú eres Gabriel», comentó, más como una declaración que como una pregunta. Gabriel asintió, sin mostrar emoción. El abogado continuó hablando, esta vez dirigiéndose a don Martín. «Es extraño incluir a alguien tan reciente en un documento tan importante, don Martín. Si me permite decirlo, esto podría causar problemas más adelante». Don Martín lo interrumpió con un gesto brusco. «No me interesa lo que pienses. Si está en el testamento, es porque así lo quiero». Gabriel decidió mantenerse al margen de la discusión, pero la presencia del abogado comenzó a despertar en él una sospecha. Había algo en su tono que no era solo profesionalismo, parecía que estaba evaluando cada palabra y cada movimiento en busca de algo más. Al terminar la reunión, el licenciado Salazar pidió hablar con Gabriel en privado. Lo llevó a un rincón de la sala y, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, le dijo: «Eres un hombre afortunado, Gabriel. Estar aquí, en esta posición, bueno, no cualquiera tiene esta oportunidad. Pero te daré un consejo, no confíes en todo lo que te digan. La familia de don Martín es complicada, y estas cosas nunca terminan bien». Gabriel sintió un escalofrío ante la insinuación. ¿La familia? Hasta donde sé, no hay nadie más involucrado. El abogado alzó una ceja, como si hubiera dicho algo indebido. Digamos que el pasado tiene formas extrañas de reaparecer. Con esas palabras, Salazar se despidió y salió de la mansión. Gabriel lo vio partir desde la ventana, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Quién más podía estar involucrado en este testamento? ¿A qué se refería el abogado con familia? Cuando volvió a la cocina, Marta lo estaba esperando con los brazos cruzados. «Espero que no estés pensando demasiado en lo que dijo ese hombre. Él solo viene a complicar las cosas». Gabriel la miró, intentando descifrar sus intenciones. «¿Hay algo que debería saber, Marta?» Ella evitó su mirada, ocupándose de limpiar un plato inexistente. «No es mi lugar decir nada. Solo haz tu trabajo y no te metas en lo que no te corresponde». Esa respuesta, lejos de calmar a Gabriel, encendió aún más su curiosidad. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el diario que había encontrado días atrás, recordó las palabras del abogado: «El pasado tiene formas extrañas de reaparecer». Gabriel sabía que no podría ignorar por mucho tiempo las piezas que comenzaban a caer en su lugar. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante esa noche. Gabriel no podía apartar de su mente las palabras del abogado Salazar. «El pasado tiene formas extrañas de reaparecer», había dicho, y ahora todo lo que rodeaba a don Martín parecía aún más envuelto en secretos. Gabriel decidió que era el momento de explorar más a fondo la mansión. Su curiosidad lo llevó a pensar en la advertencia que Marta le había dado sobre la ala oeste, ese lugar que nadie mencionaba y que siempre permanecía cerrado. Había algo allí, algo que podía ser la pieza que faltaba para entender el pasado que atormentaba a don Martín. Esperó hasta que la casa quedó completamente en silencio. Marta había apagado las luces de la cocina y los pasos de don Martín se habían perdido detrás de la puerta de su habitación. Gabriel tomó una linterna y se dirigió al corredor que conectaba con la ala oeste.
El pasillo estaba más oscuro de lo habitual, como si esa parte de la casa rechazara cualquier intento de iluminación. La puerta que marcaba la entrada a la zona prohibida era de madera maciza, con una cerradura antigua. Gabriel había notado antes que la llave colgaba del cinturón de Marta, pero también sabía que los cerrojos viejos no eran tan difíciles de manipular. Usando un pequeño destornillador que había encontrado en la cocina, trabajó en la cerradura durante unos minutos. El clic que confirmó que la puerta se había abierto resonó con un eco suave, como si la casa misma exhalara un suspiro de advertencia. El aire dentro de la ala oeste era distinto. Estaba cargado, húmedo, como si el tiempo hubiera quedado atrapado ahí dentro. La linterna iluminaba muebles cubiertos con sábanas amarillentas y cuadros descoloridos que colgaban torcidos en las paredes. Gabriel avanzó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo importante. Al fondo del corredor, encontró una puerta entreabierta. Dentro, el polvo y el moho se mezclaban con el olor a madera vieja. Era una habitación infantil. Gabriel se detuvo en seco. Los juguetes esparcidos por el suelo estaban cubiertos de polvo, pero aún conservaban el brillo apagado de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. En una esquina, un pequeño caballo de madera parecía mirarlo con melancolía. Sobre una mesita había un marco dorado, apenas visible bajo la suciedad. Gabriel lo levantó y sopló el polvo, revelando una fotografía. Era la misma mujer del retrato que colgaba en la sala principal, pero esta vez estaba sola, sonriendo mientras sostenía una muñeca. Detrás de la foto, había una fecha escrita a mano, 1957. Gabriel sintió un escalofrío al notar algo más en la mesa. Había un cuaderno pequeño, de tapas suaves, similar al diario que había encontrado en la biblioteca. Lo abrió con cuidado, y en la primera página reconoció la misma caligrafía temblorosa. Luisa siempre amaba este lugar. Decía que aquí podía soñar sin que nadie la molestara. Las siguientes páginas estaban llenas de dibujos infantiles, hechos con lápices de colores. Un dibujo en particular llamó su atención. Mostraba a una niña junto a una figura masculina alta, que llevaba un sombrero. Había un corazón dibujado entre ellos, pero sobre el hombre se veía un gran tachón negro. Gabriel miró el cuaderno durante unos minutos, intentando comprender. En ese momento, un ruido detrás de él lo hizo girarse bruscamente. La puerta que había dejado entreabierta ahora estaba completamente abierta, y las sombras parecían moverse al ritmo de la luz de su linterna. Sintiendo que había cruzado un límite, guardó el cuaderno en su bolsillo y salió rápidamente de la habitación. Cerró la puerta tras de sí y volvió al corredor principal, intentando controlar su respiración. Cuando llegó a su habitación, revisó el cuaderno con más calma. En las últimas páginas había una nota que parecía más reciente, escrita con tinta desvanecida. Si alguna vez regresas, este será tu hogar. Gabriel sabía que las piezas del pasado de don Martín comenzaban a ensamblarse, pero también sentía que con cada respuesta venían nuevas preguntas. ¿Por qué había sido clausurada esa ala de la casa? ¿Qué había llevado a don Martín a borrar a Luisa de su vida, pero conservar esos recuerdos? Esa noche, mientras trataba de dormir, una sola certeza rondaba en su mente: la verdad estaba más cerca, pero no sería fácil alcanzarla. El amanecer trajo consigo una inquietud que Gabriel no podía ignorar. La imagen de la habitación infantil, los juguetes abandonados y el cuaderno que había encontrado se mantenían frescos en su mente. Sentía que cada nuevo descubrimiento lo acercaba a una verdad que don Martín había enterrado durante años, pero también sabía que las respuestas completas aún estaban fuera de su alcance. Después del desayuno, decidió enfrentar al anciano. No era su estilo rodear las cosas, sabía que, tarde o temprano, tendría que forzar la conversación. Subió las escaleras con el cuaderno en mano y llamó a la puerta de don Martín. El viejo respondió con su tono habitual de impaciencia. «Entra, muchacho. ¿Qué quieres ahora?» Gabriel avanzó hasta quedar frente a él. Don Martín estaba sentado en su sillón junto a la ventana, con el rostro parcialmente iluminado por la luz de la mañana. Parecía más cansado, pero su mirada seguía siendo firme. «Encontré esto anoche», dijo Gabriel, colocando el cuaderno sobre la mesa.
El cambio en la expresión de don Martín fue instantáneo. Sus ojos se clavaron en el cuaderno como si fuera un objeto que llevaba siglos sin ver. Por un momento, Gabriel pensó que el anciano iba a ignorarlo, pero en lugar de eso, extendió la mano temblorosa y lo tomó. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó con un susurro. En la ala oeste. En la habitación infantil. Don Martín cerró los ojos y apretó los labios, como si el peso de esas palabras fuera demasiado. Abrió el cuaderno con cuidado, pasando las páginas lentamente. Cada dibujo parecía golpearlo con una fuerza invisible. Gabriel decidió romper el silencio. «Es de Luisa, ¿verdad?». El anciano asintió, todavía sin levantar la vista. «Sí. Esa habitación fue su refugio. Siempre decía que allí podía escapar del mundo, del mío». Gabriel lo observó, esperando que continuara. Finalmente, don Martín dejó el cuaderno sobre la mesa y levantó la mirada, mostrando unos ojos enrojecidos que contrastaban con su usual dureza. «Cuando decidí seguir el camino que mi familia quería para mí, sabía que estaba eligiendo una vida vacía. Pero lo que no sabía era cuánto me costaría». Gabriel cruzó los brazos, tratando de contener la mezcla de emociones que lo invadía. «¿Entonces, simplemente las dejó? ¿Así, sin más?». La voz de don Martín se quebró mientras respondía. «No fue tan simple. Fue una cadena de errores. Intenté compensarlo con dinero, pero Alicia nunca lo aceptó. Y cuando traté de volver a buscarlas, ya no estaban». «¿Y por qué esa ala de la casa está cerrada?», preguntó Gabriel. Don Martín miró hacia la ventana, como si buscara algo en la lejanía. «Porque ese lugar es un recordatorio de todo lo que perdí. Cada vez que intentaba entrar, era como si sus voces todavía estuvieran ahí, acusándome». Gabriel sintió un nudo en el estómago. Aunque entendía el arrepentimiento de don Martín, no podía evitar sentirse frustrado por la falta de acción en el pasado del anciano. «¿Sabe qué pasó con Luisa? ¿Dónde está ahora?». El anciano negó con la cabeza, su rostro lleno de tristeza. «No lo sé. Perdí su rastro hace años. Pero a veces, sueño con ella. Sueño que está aquí, en esta casa, y que me perdona». Gabriel dejó escapar un suspiro profundo. Sabía que el peso del pasado no podía ser aliviado con sueños, pero también comprendía que había mucho que don Martín aún no le decía. Se levantó para marcharse, pero antes de salir de la habitación, el anciano lo detuvo con una última frase. «Muchacho, si alguna vez encuentras a Luisa, dile que lo siento. Dile que todo lo que hice fue por miedo, aunque eso no sea excusa». Gabriel asintió en silencio, sabiendo que esas palabras no serían suficientes para reparar el daño, pero también sintiendo que había una pequeña chispa de humanidad en el hombre que siempre se había mostrado frío y distante. Esa tarde, mientras revisaba los pocos papeles que había encontrado en la biblioteca, una idea comenzó a formarse en su mente. Si don Martín no tenía las respuestas, él mismo tendría que buscarlas. Luisa no era solo un fantasma del pasado, era la clave para entenderlo todo. Esa noche, mientras la mansión dormía, Gabriel no podía apartar de su mente las palabras de don Martín. «Si alguna vez encuentras a Luisa». Esa frase resonaba como un desafío. Decidido a llegar al fondo del misterio, comenzó a idear un plan para buscar pistas fuera de las paredes de la mansión. Lo primero que hizo fue revisar los documentos en la biblioteca. Aunque muchos eran viejos y no tenían relación con Luisa, encontró una caja de madera al fondo de un armario. Dentro había cartas antiguas. La mayoría estaban dirigidas a Alicia, pero lo que llamó su atención fue un sobre con una dirección en el centro de la ciudad. Era el remitente de una carta firmada por Alicia y fechada en 1971. Gabriel leyó la carta con detenimiento. Era breve, casi como una súplica. «Martín. Esto es lo último que te escribiré. Luisa no necesita tu dinero, pero algún día necesitará saber quién eres. Si alguna vez decides encontrarla, recuerda que el amor no se compra». Las manos de Gabriel temblaron mientras sostenía la carta. Esta dirección podría ser un punto de partida. Guardó la carta en su bolsillo y, al día siguiente, pidió permiso a Marta para salir por unas horas.
Marta, como siempre, no quiso saber más de lo necesario. Mientras cumplas con tus deberes aquí, lo que hagas fuera no me interesa. Gabriel llegó al centro de la ciudad al mediodía. La dirección lo llevó a un edificio de apartamentos antiguos, con fachada desgastada y balcones de hierro oxidado. Tocó la puerta del departamento señalado en la carta, pero nadie respondió. Un vecino que pasaba por el pasillo notó su presencia. ¿Busca a alguien? Sí. A una mujer llamada Alicia. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. Aquí vivió una Alicia hace años, pero se mudó. Creo que fue en los 70. ¿Sabe a dónde fue? No, joven. Pero si busca información, la señora Carmen, la dueña del edificio, tal vez pueda ayudarle. Vive en el primer piso. Gabriel agradeció y bajó rápidamente. La señora Carmen era una mujer de edad avanzada, con el cabello blanco recogido en un moño y un andar lento pero firme. Gabriel le explicó su búsqueda, sin entrar en demasiados detalles. Carmen lo escuchó con atención y luego asintió, como si recordara algo importante. Sí, Alicia vivió aquí con su hija. Era una mujer muy reservada, pero dulce. La niña, Luisa, era un encanto. Siempre jugaba en el patio. ¿Sabe qué pasó con ellas? Se mudaron de repente. Alicia me dijo que quería empezar de nuevo. Creo que se fueron a un pueblo al norte. No recuerdo el nombre, pero era pequeño, cerca de las montañas. Gabriel sintió que estaba más cerca, aunque aún no tenía todas las respuestas. Agradeció a la señora Carmen y regresó a la mansión con la mente llena de ideas. Esa noche, mientras don Martín cenaba, Gabriel decidió contarle lo que había descubierto. Encontré una pista sobre Alicia y Luisa. Parece que se mudaron a un pueblo al norte. Los ojos de don Martín se iluminaron por un breve instante, pero el brillo desapareció rápidamente. No importa. Ya es tarde para mí. Gabriel negó con la cabeza, frustrado. Quizás sea tarde para usted, pero no para ellas. ¿No quiere al menos intentarlo? El anciano no respondió. Su silencio era una mezcla de resignación y culpa. Gabriel entendió que no podía obligarlo, pero sabía que tenía que continuar. Encontrar a Luisa no era solo una tarea para don Martín, ahora era algo personal para él. La búsqueda de Gabriel continuaba, y cada paso parecía acercarlo más al corazón de la historia de Luisa. Con la información que le había dado la señora Carmen, comenzó a investigar sobre los pueblos pequeños al norte de la ciudad. Su objetivo era encontrar cualquier rastro que lo llevara a Alicia y Luisa. Días después, tras largas horas de indagar en archivos antiguos y preguntar a contactos locales, encontró una pista concreta, un pueblo llamado San Jacinto, rodeado por montañas y conocido por su tranquilidad. Decidió viajar hasta allí. Al informar a Marta sobre su ausencia, ella no pudo ocultar su preocupación. Estás buscando cosas que podrían hacerte daño, Gabriel. A veces, lo que el pasado guarda, debería quedarse enterrado. Pero Gabriel no iba a detenerse. Se dirigió al pueblo en autobús y al llegar, sintió de inmediato la serenidad del lugar. Las calles eran de piedra, las casas estaban pintadas con colores vivos y los árboles daban sombra a los caminos principales. Sin embargo, debajo de esa calma aparente, Gabriel sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. Comenzó preguntando en pequeños negocios y a los residentes más antiguos. Describió a Alicia y a una niña llamada Luisa. Al principio, nadie parecía recordarlas, pero finalmente, una anciana que vendía dulces en la plaza levantó la vista al escuchar los nombres. ¿Alicia y Luisa? Sí, creo que vivieron aquí hace muchos años. Alicia era muy amable, pero siempre parecía triste. ¿Sabe qué pasó con ellas? La anciana pensó por un momento antes de responder. Un día simplemente desaparecieron. Dicen que Alicia enfermó y la niña tuvo que irse. Algunos creen que fue enviada a un internado en la ciudad. Otros dicen que una familia la acogió, pero nadie sabe exactamente qué pasó. Gabriel sintió una punzada en el pecho al escuchar eso. Si Alicia había muerto, entonces Luisa había quedado completamente sola.
Decidido a encontrar más respuestas, visitó la parroquia del pueblo, esperando que los registros de la iglesia le proporcionaran más información. El sacerdote, un hombre de avanzada edad, lo recibió con amabilidad. ¿Busca a alguien en particular, hijo? Alicia y Luisa, explicó Gabriel. Vivieron aquí hace décadas. El sacerdote asintió lentamente. Sí, recuerdo a Alicia. Vino aquí poco después de llegar al pueblo. Era una mujer fuerte, pero la vida no había sido amable con ella. Siempre hablaba de su hija, Luisa, como su razón para seguir adelante. ¿Sabe qué les pasó? El sacerdote suspiró, y en su mirada había un rastro de compasión. Alicia murió aquí. Fue una enfermedad rápida, y para cuando la encontramos, ya era demasiado tarde. Pero Luisa. El sacerdote hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Luisa era solo una niña cuando perdió a su madre. Recuerdo que alguien vino a buscarla. No sé quién era, pero parecía tener buenas intenciones. ¿No dejó ningún rastro? ¿Un nombre, un lugar? No que yo recuerde. Pero si revisamos los registros de la parroquia, tal vez encontremos algo. El sacerdote llevó a Gabriel a una pequeña oficina llena de libros antiguos y documentos apilados. Pasaron horas revisando registros hasta que finalmente encontraron algo. Era un certificado de bautizo con el nombre de Luisa, pero lo que llamó la atención de Gabriel fue una nota en el margen. Decía: trasladada a la ciudad bajo el cuidado del Patronato San Felipe, 1975. Gabriel guardó la información como un tesoro. Ese patronato podría ser la clave para localizar a Luisa, o al menos saber qué había sido de ella. Antes de partir, Gabriel regresó al lugar donde descansaban los restos de Alicia. Frente a una sencilla cruz de madera, sintió una conexión inesperada. No conocía a esta mujer, pero sabía que su historia estaba entrelazada con la suya. Te prometo que encontraré a Luisa, murmuró. De vuelta en la mansión, Gabriel compartió lo que había descubierto con don Martín. Cuando mencionó la muerte de Alicia, el anciano cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. ¿Luisa, está viva?, preguntó con voz temblorosa. Creo que sí. Pero ahora necesito seguir investigando. Don Martín asintió, y por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. Si la encuentras, dile que lo siento. El regreso de Gabriel a la mansión estuvo marcado por un silencio denso. Aunque las piezas comenzaban a encajar, todavía faltaba lo más importante, encontrar a Luisa. Su mente no dejaba de pensar en el nombre del Patronato San Felipe, el lugar que podría ser la clave para localizarla. Sin embargo, algo más ocupaba sus pensamientos. La expresión de don Martín al escuchar sobre la muerte de Alicia y la posibilidad de que Luisa estuviera viva lo había conmovido profundamente. Había visto, por primera vez, el rostro de un hombre que cargaba con décadas de culpa. Esa noche, mientras ayudaba a don Martín a prepararse para dormir, el anciano habló con una voz más suave de lo habitual. Sabes, muchacho, cada día que pasa siento que esta casa pesa más. Los recuerdos son como cadenas. Gabriel, sentado junto a la cama, lo miró con curiosidad. A veces no es suficiente arrepentirse, respondió. Hay que hacer algo para enmendar las cosas. Don Martín asintió lentamente, como si las palabras de Gabriel resonaran en su interior. ¿Y cómo se repara lo irreparable?, preguntó. Gabriel no respondió de inmediato. En su mente había una sola respuesta: encontrar a Luisa y enfrentar juntos el pasado. Pero sabía que decirlo no bastaba. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que don Martín estuviera cómodo, Gabriel comenzó a investigar sobre el Patronato San Felipe. Fue Marta quien, con reticencia, lo ayudó a encontrar un directorio antiguo de la ciudad. ¿En serio estás dispuesto a ir tan lejos?, preguntó ella, mientras hojeaba las páginas amarillentas. Gabriel la miró fijamente. Alguien tiene que hacerlo. Encontraron la dirección del patronato, y Gabriel partió hacia el lugar esa misma tarde. El edificio, aunque deteriorado, seguía en pie. La fachada mostraba signos de abandono,
pero aún había una pequeña placa de bronce que confirmaba que estaba en el lugar correcto. Dentro, una mujer mayor lo recibió con amabilidad. Gabriel explicó su propósito, omitiendo ciertos detalles. Estoy buscando información sobre una niña que fue trasladada aquí en los años 70. Su nombre es Luisa. La mujer frunció el ceño mientras revisaba en su escritorio. No es común que alguien busque información tan antigua. Pero si fue registrada aquí, tal vez tengamos algo en los archivos. Gabriel esperó en silencio mientras la mujer revisaba cajas llenas de documentos. Después de un rato, encontró un expediente con el nombre que buscaba. Aquí está, dijo, entregándole una carpeta delgada. Gabriel leyó rápidamente. El documento confirmaba que Luisa había sido llevada al patronato tras la muerte de su madre, pero también indicaba que no permaneció allí mucho tiempo. Según los registros, había sido adoptada por una pareja llamada Torres en 1976. Había un último detalle en el archivo, una dirección en un barrio residencial de la ciudad. Lleno de esperanza, Gabriel regresó a la mansión esa noche y compartió sus hallazgos con don Martín. El anciano, que había pasado el día en silencio, pareció despertar al escuchar la noticia. ¿Adoptada?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, y tengo la dirección de la familia que la adoptó. Es un comienzo. Don Martín lo miró con una intensidad que Gabriel no había visto antes. Si la encuentras, dile que nunca quise abandonarla. Dile que fue el mayor error de mi vida. Gabriel asintió, pero antes de irse, hizo algo inesperado. Colocó la mano sobre el hombro del anciano. Todavía tiene tiempo para arreglar las cosas. Don Martín no respondió, pero sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y miedo. Gabriel llegó a la dirección encontrada en los documentos con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Era una casa sencilla pero bien cuidada, ubicada en un vecindario tranquilo, rodeada de árboles frondosos y flores que adornaban el jardín. Parecía un lugar lleno de calma, muy diferente a la atmósfera densa de la mansión. Se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y tocó el timbre. El sonido resonó dentro de la casa, y tras unos momentos, una mujer de mediana edad abrió la puerta. Sus ojos claros y su cabello castaño estaban enmarcados por un rostro amable, aunque ligeramente marcado por el tiempo. Buenas tardes, comenzó Gabriel con voz firme. Estoy buscando información sobre una mujer llamada Luisa. Según los registros, fue adoptada por esta familia hace años. La mujer frunció el ceño al escuchar el nombre, como si tratara de recordar algo enterrado en su memoria. ¿Luisa? ¿Dices que fue adoptada por los Torres? Sí, respondió Gabriel con un leve asentimiento. La mujer se quedó en silencio por unos instantes antes de abrir más la puerta e invitarlo a pasar. Adelante. Tal vez mi madre pueda ayudarte. Ella sabe más sobre esas cosas. Gabriel la siguió al interior de la casa, que estaba decorada con muebles antiguos pero bien conservados y llena de fotografías familiares enmarcadas. Se detuvo un momento a observarlas, buscando algún indicio, pero no encontró ningún rostro que coincidiera con el de la niña que imaginaba. En el comedor estaba sentada una anciana de cabello blanco y mirada penetrante. Al escuchar el nombre de Luisa, su expresión cambió de inmediato. Luisa, repitió en voz baja, como si el nombre le trajera recuerdos lejanos. Sí, la adoptamos cuando era niña. Era una pequeña muy dulce, pero también muy reservada. Gabriel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Podría decirme qué pasó con ella? La anciana suspiró profundamente, y durante un momento, pareció debatirse entre hablar o no. Finalmente, comenzó a relatar. Luisa estuvo con nosotros algunos años. La queríamos mucho, pero siempre sentí que había una parte de ella que no podíamos alcanzar. Siempre hablaba de su madre, Alicia, y a veces lloraba en las noches. Gabriela asintió, intentando procesar la información. ¿Sigue viviendo aquí? La anciana negó con la cabeza, su expresión volviéndose melancólica. No, hijo. Cuando cumplió 18 años, decidió irse. Dijo que quería buscar algo que había perdido. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe a dónde fue?
La mujer volvió a negar con la cabeza, pero su hija, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Creo que mencionó algo sobre trabajar como enfermera. Tal vez eso te ayude a encontrarla. Gabriel tomó nota de cada palabra. Aunque no tenía una dirección concreta, ahora tenía una nueva pista, su profesión. Antes de irse, la anciana le tomó la mano y le dijo con una voz cargada de sinceridad: si encuentras a Luisa, dile que siempre la quisimos como a una hija. Y que espero que haya encontrado lo que buscaba. Gabriel agradeció y salió de la casa. Mientras caminaba por las calles del vecindario, sentía que se acercaba más a su objetivo, aunque aún no podía ver claramente el final. La idea de que Luisa había pasado toda su vida buscando algo, quizá el amor y la conexión que perdió con su madre, lo llenó de determinación. De vuelta en la mansión, compartió lo que había aprendido con don Martín. El anciano escuchó en silencio, con el rostro marcado por la culpa y la esperanza. Ahora sabemos que está viva, dijo Gabriel. Y creo que sé cómo encontrarla. Don Martín, por primera vez, dejó escapar un suspiro que sonó más como un alivio. ¿Y si no quiere verme?, preguntó con una voz que apenas era un murmullo. Gabriel lo miró fijamente. Eso no depende de usted. Pero al menos sabrá que intentó arreglar lo que hizo. Esa noche, mientras la mansión volvía a sumirse en el silencio, Gabriel se sentó en la biblioteca, revisando directorios de hospitales y clínicas. Sabía que encontrar a una persona no era fácil, pero no iba a detenerse. Algo dentro de él le decía que estaba más cerca que nunca de traer luz a la sombra que había envuelto a don Martín y a Luisa durante tanto tiempo. Gabriel pasó días enteros siguiendo la nueva pista sobre Luisa. Sabía que su profesión como enfermera podría ser la clave para encontrarla, pero localizar a alguien con tan pocos datos era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Comenzó su búsqueda visitando hospitales, clínicas y centros de salud en la ciudad. Cada lugar lo recibía con la misma mirada desconfiada, como si su insistencia despertara más preguntas que respuestas. Mostraba la poca información que tenía, describía a Luisa como la niña que había crecido en el patronato, pero las respuestas eran siempre vagas. No tenemos a nadie con ese nombre. Quizá deberías probar en otro lugar. A pesar de los rechazos, Gabriel no se desanimaba. Mientras seguía buscando, no podía evitar reflexionar sobre lo que había aprendido hasta ahora. Cada nuevo detalle sobre la vida de Luisa lo hacía sentir más conectado con ella, como si su historia también fuera parte de la suya. Un día, mientras esperaba en la recepción de un pequeño hospital comunitario, escuchó una conversación entre dos enfermeras que mencionaban el nombre Luisa. Sus sentidos se agudizaron y prestó atención sin interrumpir. ¿Luisa? Sí, claro, trabajó aquí hace unos años. Era muy amable con los pacientes, pero un día se fue sin decir mucho. Gabriel no perdió tiempo. Se acercó a las mujeres y les explicó su búsqueda. ¿Recuerdan a dónde fue después de dejar este hospital? Las enfermeras se miraron, intentando recordar. Finalmente, una de ellas respondió. Creo que dijo algo sobre mudarse a un pueblo cerca de la costa. Tenía un amigo allá que le ofreció trabajo. El corazón de Gabriel se aceleró. Aunque no era una respuesta definitiva, era la primera pista concreta en días. ¿Recuerdan el nombre del pueblo? La enfermera pensó por un momento antes de responder. San Isidro. Es un lugar pequeño, cerca del mar. Gabriel agradeció profundamente y salió del hospital con una nueva determinación. San Isidro se encontraba a unas horas en autobús, pero no perdería tiempo. Esa misma tarde, preparó lo necesario para el viaje y dejó una nota para Marta, explicándole que estaría fuera por unos días. Al llegar a San Isidro, sintió el aire salado del mar mezclarse con el aroma de la tierra mojada. Era un pueblo modesto, con calles estrechas y casas pintadas con colores brillantes. La gente parecía amable, pero reservada, observando con curiosidad al desconocido que había llegado. Gabriel comenzó a preguntar en las pequeñas clínicas del lugar, describiendo a Luisa lo mejor que podía. Finalmente, en un centro de salud cercano a la playa, una joven recepcionista reconoció el nombre. ¿Luisa?
Sí, trabajó aquí hace algún tiempo, pero ahora solo viene de vez en cuando. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? La recepcionista dudó por un momento antes de señalar hacia una colina que se alzaba detrás del pueblo. Vive allí, en una casa blanca con una reja azul. Gabriel sintió que su corazón daba un vuelco. Agradeció a la recepcionista y se dirigió hacia la colina. El camino era empinado y estaba rodeado de vegetación. A medida que avanzaba, su mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué le diría a Luisa? ¿Cómo reaccionaría ella al saber que alguien había venido en nombre de su padre? Finalmente, llegó a la cima de la colina. Frente a él, la casa blanca con la reja azul parecía sacada de un sueño. Era sencilla, pero irradiaba paz. Gabriel se acercó lentamente y tocó la puerta. Unos momentos después, una mujer abrió. Tenía cabello oscuro recogido en una trenza y ojos profundos, llenos de una mezcla de calidez y cautela. Buenas tardes, dijo Gabriel con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Eres Luisa? La mujer lo observó por un instante que pareció eterno antes de responder. ¿Quién quiere saberlo? Gabriel tragó saliva, sintiendo el peso del momento. Mi nombre es Gabriel. Estoy aquí por don Martín. El rostro de Luisa cambió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron y su expresión se endureció. No tengo nada que decir sobre él. Intentó cerrar la puerta, pero Gabriel la detuvo suavemente, con una mezcla de urgencia y empatía. Por favor, dame un minuto. Esto no es solo por él. Es por ti. Luisa lo miró fijamente, evaluándolo. Finalmente, suspiró y dejó que la puerta quedara entreabierta. Habla. Gabriel sintió que el tiempo se detenía mientras permanecía frente a la puerta entreabierta. Luisa lo observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si tratara de medir las intenciones del extraño que había llegado hasta su hogar. Su postura era firme, pero sus ojos reflejaban emociones que intentaba ocultar, un dolor latente, una herida que aún no cicatrizaba. ¿De qué quiere hablarme?, preguntó Luisa, su voz contenida pero llena de cautela. Gabriel respiró hondo antes de responder. Sé que no tienes razones para escucharme. Pero he pasado semanas buscando respuestas sobre ti, y creo que mereces saber la verdad sobre tu pasado. Luisa frunció el ceño, cruzando los brazos en un gesto defensivo. ¿Verdad? ¿Qué sabes tú de mi pasado? Gabriel dio un paso hacia adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. He estado cuidando a don Martín. Sé que tienes razones para estar enojada con él, pero también sé que hay cosas que él nunca te dijo, cosas que ha guardado por años. El nombre de don Martín pareció encender algo en Luisa. Sus ojos, que hasta ese momento habían mostrado contención, brillaron con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Don Martín? Ese hombre no tiene nada que ver conmigo. Perdió su derecho a ser parte de mi vida hace mucho tiempo. Gabriela asintió lentamente, sin intentar contradecirla. Lo sé. Él mismo lo sabe. Pero quiero que escuches lo que tiene que decir, porque sé que no es fácil cargar con el peso de lo que dejó atrás. Luisa permaneció en silencio durante unos instantes. Su mirada se desvió hacia el horizonte, como si estuviera buscando respuestas en el paisaje. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y abrió la puerta del todo. Pasa. Pero no prometo nada. Gabriel entró en la casa, que estaba decorada de manera sencilla pero acogedora. Sobre una repisa vio varias fotografías, pero ninguna parecía mostrar a Luisa con una familia adoptiva o con alguien que pudiera ser don Martín. Era como si hubiera borrado todo rastro de su pasado. Luisa lo condujo a una pequeña sala y se sentó frente a él, esperando que hablara. Gabriel sacó el diario de don Martín que había llevado consigo, junto con las cartas y los registros que había encontrado. Los colocó sobre la mesa entre ambos. Esto es parte de su historia, dijo con voz calmada. Es la prueba de que, aunque tomó decisiones equivocadas, nunca dejó de pensar en ti. Luisa miró los objetos con desconfianza, pero finalmente tomó el diario. Abrió la primera página y comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba, su rostro mostraba un torbellino de emociones, sorpresa, tristeza, rabia.
¿Y crees que esto cambia algo?, preguntó, cerrando el diario de golpe. No cambia lo que pasó, respondió Gabriel con sinceridad. Pero creo que puede ayudarte a entender por qué hizo lo que hizo. Luisa se levantó y comenzó a caminar por la sala, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Durante años, pensé que mi padre era solo un recuerdo borroso. Mi madre nunca quiso hablar de él, y cuando murió, lo único que me quedó fue esa sensación de vacío. Se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la colina que daba al pueblo. Cuando crecí, entendí que él había elegido otra vida en lugar de nosotras. ¿Cómo perdonas algo así? Gabriel se levantó también, acercándose un poco más a ella. No se trata solo de perdonarlo a él, Luisa. Tal vez sea más importante que encuentres paz contigo misma. Ella lo miró por primera vez con menos dureza, como si las palabras de Gabriel hubieran alcanzado una parte de su corazón que había mantenido cerrada durante años. ¿Y qué quiere ahora?, preguntó, su voz más suave. Quiere verte, respondió Gabriel. No espera que lo perdones, pero necesita decirte lo que nunca tuvo el valor de decir. Luisa permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente, volvió a la mesa, tomó el diario y las cartas, y lo sostuvo contra su pecho. No sé si puedo enfrentarlo, susurró. No tienes que decidir ahora, dijo Gabriel. Pero si lo haces, él estará esperando. Antes de irse, Gabriel dejó una nota con la dirección de la mansión sobre la mesa. Luisa lo acompañó hasta la puerta, donde intercambiaron una última mirada. Gracias por venir hasta aquí, dijo ella. Gabriel asintió. Es tu decisión, Luisa. Pero creo que ambos necesitan cerrar este capítulo de sus vidas. Mientras bajaba la colina, Gabriel sintió una mezcla de alivio y expectación. Había plantado la semilla, ahora dependía de Luisa decidir si daría el paso hacia la reconciliación. Gabriel regresó a la mansión al atardecer, agotado pero esperanzado. Sentía que había hecho lo correcto al entregar a Luisa las cartas y el diario de don Martín. Ahora, todo dependía de ella. Al entrar en la casa, Marta lo recibió con su habitual expresión seria, pero esta vez había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó sin rodeos. Gabriel asintió, pero no dio más detalles. Sabía que cualquier explicación solo traería más preguntas, y ya tenía suficiente con las propias. Subió las escaleras hasta la habitación de don Martín, que lo esperaba sentado en su sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Hablaste con ella?, preguntó el anciano, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Gabriel. ¿Y qué dijo? Gabriel dudó un momento antes de responder. No fue fácil para ella escuchar sobre usted, pero le di todo lo que había guardado. Le dejé la decisión de venir o no. Don Martín cerró los ojos y asintió lentamente, como si aceptara el peso de esas palabras. Hice cosas que nunca podré deshacer, murmuró. Pero si me diera la oportunidad de verla una vez más, tal vez. Su voz se apagó, y el silencio llenó la habitación. Gabriel decidió no presionar más y dejó que el anciano procesara la noticia. Los días pasaron con una calma inquietante. Gabriel seguía con sus tareas habituales, aunque sentía que la atmósfera en la mansión se había vuelto más tensa. Don Martín parecía más frágil, como si la expectativa de ver a Luisa lo estuviera consumiendo poco a poco. Una tarde, mientras Gabriel trabajaba en la biblioteca, el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa llamó su atención. Se asomó por la ventana y vio a Luisa bajarse de un taxi. Llevaba un vestido sencillo y una pequeña bolsa de mano, pero su postura mostraba una determinación que contrastaba con el nerviosismo en su rostro. Gabriel bajó rápidamente las escaleras y abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. «¿Has venido?», dijo, sin poder ocultar su sorpresa. Luisa asintió, mirando más allá de él hacia el interior de la casa. «Quiero verlo, pero no sé cómo será esto». Gabriel le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No tienes que saberlo. Solo sigue tu corazón». La condujo por el pasillo hasta la habitación de don Martín. Antes de entrar, Luisa se detuvo, respirando profundamente. Gabriel tocó suavemente su brazo. «Estaré aquí, si lo necesitas».
Ella asintió y abrió la puerta. Don Martín levantó la cabeza al escuchar el sonido de la puerta. Al principio, parecía no creer lo que veía. Sus ojos, ya debilitados por los años, se llenaron de lágrimas al reconocer a la mujer que había pasado décadas imaginando. «Luisa», murmuró, su voz temblorosa. Ella permaneció de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, como si intentara protegerse de los sentimientos que comenzaban a desbordarla. «Así que aquí estás», dijo, con un tono que mezclaba reproche y emoción. Don Martín intentó levantarse de su silla, pero sus piernas no respondieron. En lugar de eso, extendió una mano temblorosa hacia ella. «Sé que no merezco que estés aquí, pero, gracias por venir». Luisa se acercó lentamente, dejando que las emociones encontradas se reflejaran en su rostro. «No estoy aquí para perdonarte», dijo con firmeza. «Quiero entender por qué me abandonaste. Quiero saber si alguna vez realmente me quisiste». Las palabras de Luisa golpearon a don Martín con la fuerza de años de reproches no expresados. Bajó la cabeza, avergonzado. «Te quise más de lo que jamás podrías imaginar», respondió. «Pero fui un cobarde. Elegí el dinero, la posición, todo lo que creí que me haría fuerte. Pero todo eso no valió nada». Luisa permaneció en silencio, procesando esas palabras. Finalmente, se sentó frente a él, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «¿Por qué no intentaste buscarme?», preguntó, su voz quebrándose. «Lo hice», respondió don Martín con sinceridad. «Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Alicia no quería que volvieras a saber de mí, y no la culpo por eso». La mención de su madre hizo que Luisa bajara la mirada. Un silencio pesado llenó la habitación antes de que ella hablara de nuevo. «No sé si puedo perdonarte», dijo con voz baja. «Pero tampoco quiero seguir cargando con este odio». Don Martín asintió, aceptando sus palabras sin reproches. «No espero que lo hagas», dijo. «Pero estoy agradecido de poder verte una última vez». Por primera vez desde que había llegado, Luisa dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Se inclinó hacia él y tomó su mano. «No sé si esto arreglará algo, pero, gracias por decírmelo». Gabriel, que había estado observando desde la puerta, sintió una oleada de alivio y emoción. Sabía que esa reunión no borraría el pasado, pero era un primer paso hacia la sanación. Los días que siguieron al encuentro entre Luisa y don Martín fueron un torbellino de emociones para todos en la mansión. Aunque la tensión inicial entre padre e hija no desapareció por completo, algo comenzó a cambiar. Las conversaciones, primero escasas y cargadas de silencios incómodos, poco a poco dieron paso a palabras más sinceras. Gabriel observaba desde la distancia cómo esos dos corazones, marcados por el dolor, intentaban encontrar un punto de reconciliación. Una tarde, mientras Luisa y don Martín conversaban en el jardín trasero, Gabriel y Marta los observaban desde la ventana de la cocina. Marta, siempre reservada, dejó escapar un suspiro que llamó la atención de Gabriel. «No puedo creer que ella haya vuelto», murmuró. «Es valiente, más de lo que yo imaginé». Gabriel asintió, sin apartar la vista de la escena. «A veces, enfrentar el pasado es el único camino para seguir adelante», dijo, más para sí mismo que para Marta. Esa noche, don Martín pidió hablar a solas con Luisa. Gabriel y Marta lo ayudaron a acomodarse en la sala principal, junto al gran retrato que siempre había evitado mirar durante tantos años. La luz de las lámparas hacía que el rostro de la mujer en el cuadro, Alicia, pareciera brillar con una intensidad especial. Luisa, que hasta ese momento había evitado observar directamente el retrato, se detuvo frente a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el rostro de su madre, congelado en un tiempo que ella apenas recordaba. «Siempre estuvo aquí», dijo con voz temblorosa. «Todo este tiempo, y tú nunca fuiste capaz de enfrentarlo». Don Martín, sentado en su silla, asintió lentamente. «Era más fácil esconderme de mis errores que enfrentarlos», confesó. «Pero eso no significa que no los llevara conmigo cada día de mi vida». Luisa se sentó frente a él, sosteniendo una carta que había encontrado entre las cosas de su madre. «Ella me escribió esto antes de morir. Me dijo que,
aunque no estaba de acuerdo con tus decisiones, nunca quiso que te odiara. Pero no fue fácil crecer sintiendo que no tenía un padre. Las palabras golpearon a don Martín con fuerza. Su rostro se contrajo en una expresión de profunda culpa. No merezco tu perdón, Luisa, dijo con voz quebrada. Pero si algo puedo dejarte ahora es la verdad. Siempre te amé, incluso cuando fui demasiado débil para demostrarlo. Luisa lo miró, y por primera vez desde que había llegado, dejó que el muro de su resentimiento se desmoronara. Tal vez nunca pueda perdonar todo lo que pasó, pero estoy aquí. Y creo que eso es un comienzo. Don Martín extendió una mano hacia ella, que Luisa tomó con delicadeza. Por unos momentos, el tiempo pareció detenerse mientras ambos compartían un silencio que hablaba más que las palabras. Esa misma noche, Gabriel fue llamado a la habitación de don Martín. El anciano, acostado en su cama, parecía más tranquilo que nunca, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Gracias, muchacho, dijo con una sonrisa débil. Si no fuera por ti, nunca habría tenido esta oportunidad. Gabriel negó con la cabeza. Yo solo hice lo que creí correcto. Usted y Luisa hicieron el resto. Don Martín lo observó por un momento antes de hablar nuevamente. La mansión es de ustedes ahora. No quiero que sea un lugar de sombras. Transformen este espacio en algo que importe, algo que le dé sentido a lo que fue mi vida. Gabriel asintió, conmovido por las palabras del anciano. Haremos algo bueno con este lugar. Se lo prometo. Horas después, en la quietud de la madrugada, don Martín exhaló su último suspiro, con una expresión de paz en el rostro. Marta fue la primera en notar su partida, y en silencio, encendió una vela junto a su cama. Cuando Luisa y Gabriel llegaron a la habitación, se encontraron con la escena tranquila y solemne. Luisa, con lágrimas en los ojos, se inclinó sobre su padre y tomó su mano por última vez. Finalmente, estás en paz, susurró. Gabriel colocó una mano sobre el hombro de Luisa, ofreciéndole el consuelo silencioso que sabía que necesitaba. El día del funeral de don Martín amaneció con un cielo gris, como si el clima reflejara el duelo que se respiraba en la mansión. Luisa y Gabriel organizaron una ceremonia sencilla, solo con Marta y algunos empleados de confianza presentes. Aunque no había una multitud despidiendo al anciano, el ambiente estaba lleno de respeto y una calma solemne. Luisa permaneció junto al ataúd, en silencio, con los ojos fijos en las flores blancas que lo adornaban. Gabriel, de pie a unos pasos de distancia, observaba cómo ella procesaba la pérdida. Sabía que, a pesar de todo, ese adiós significaba más de lo que Luisa estaba dispuesta a admitir. Cuando terminó la ceremonia, los asistentes se dispersaron poco a poco, dejando a Luisa y Gabriel solos junto a la tumba. Marta, desde lejos, los observaba, como si supiera que ese momento era solo para ellos. Es extraño, dijo Luisa finalmente, rompiendo el silencio. Durante tantos años pensé que este día no significaría nada para mí. Pero aquí estoy, y no puedo evitar sentir que algo ha cambiado. Gabriel asintió, manteniendo su tono tranquilo. Lo que pasó entre ustedes no se puede borrar, pero al menos tuviste la oportunidad de cerrar esa herida. Luisa dejó escapar un suspiro profundo. Tienes razón. Aunque nunca imaginé que lo perdonaría, creo que necesitaba escuchar sus palabras. Por un momento, ambos se quedaron mirando la lápida, donde el nombre de don Martín estaba grabado con sencillez, acompañado de un epitafio que Gabriel y Luisa habían decidido juntos. En la redención encontramos la paz. Los días siguientes estuvieron marcados por una actividad constante en la mansión. Luisa, con la determinación renovada que Gabriel había comenzado a admirar, decidió cumplir el último deseo de su padre, transformar ese lugar lleno de sombras en un espacio de esperanza. Hemos vivido demasiado tiempo en el pasado, le dijo a Gabriel una tarde mientras recorrían los pasillos de la casa. Es hora de que esta mansión tenga un nuevo propósito. ¿Y qué tienes en mente?, preguntó él, con curiosidad genuina. Quiero abrir un centro de apoyo para niños sin hogar. Siempre pensé que, si tuviera la oportunidad, haría algo por aquellos que crecen con el mismo vacío que yo sentí. La idea tomó a Gabriel por sorpresa, pero no tardó en sonreír. Es perfecto,
respondió. Y creo que él estaría orgulloso. Ambos comenzaron a trabajar en el proyecto con una energía contagiosa. Luisa se encargó de gestionar los trámites legales y contactar a organizaciones locales, mientras Gabriel coordinaba las reparaciones necesarias en la mansión. Incluso Marta, inicialmente escéptica, se unió al esfuerzo, supervisando cada detalle con la misma precisión que había dedicado a la casa durante años. Con el tiempo, la mansión fue transformándose. Las habitaciones frías y silenciosas ahora estaban llenas de vida, risas de niños que corrían por los pasillos, paredes pintadas con colores brillantes y muebles que, en lugar de acumular polvo, servían para crear nuevos recuerdos. Una tarde, mientras Gabriel revisaba los planos para adaptar uno de los salones, Luisa se acercó con una carpeta en las manos. «Esto es para ti», dijo, entregándosela. «¿Para mí?», preguntó él, sorprendido. Luisa asintió con una sonrisa. «Has hecho más por esta casa y por mi familia de lo que puedo expresar. Es un contrato para que seas socio del centro. Este lugar no existiría sin ti, y quiero que siempre formes parte de él». Gabriel abrió la carpeta y leyó el documento. Las palabras lo conmovieron profundamente. «Gracias, Luisa. Pero este lugar existe porque tú tomaste la decisión de volver». Ambos compartieron una mirada de complicidad. En ese momento, entendieron que no solo estaban cerrando capítulos del pasado, sino escribiendo una nueva historia juntos. La inauguración del centro de apoyo, que ahora llevaba el nombre de Casa San Martín, fue un día lleno de emociones. La mansión, antes fría y solitaria, ahora rebosaba de vida. Los jardines estaban decorados con flores coloridas y las risas de los niños resonaban en el aire mientras corrían entre los invitados. Luisa, vestida con una sencilla blusa blanca y una sonrisa sincera, daba la bienvenida a cada persona que cruzaba las puertas. Gabriel estaba en el ala principal, terminando de organizar algunos detalles. Observaba con satisfacción cómo las habitaciones, una vez vacías, estaban ahora llenas de energía. Había zonas de juegos, una biblioteca renovada, y espacios cómodos donde los niños podían estudiar o simplemente sentirse seguros. Cuando llegó la hora del discurso, todos se reunieron en el gran salón. Luisa se colocó frente a la multitud, con Gabriel a su lado, y comenzó a hablar con una voz que mezclaba emoción y gratitud. «Este lugar fue una vez un hogar marcado por el silencio y los errores del pasado», dijo. «Pero hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas, se ha convertido en un espacio para nuevos comienzos. Este es el legado de mi padre, uno que no solo honra su memoria, sino que también da sentido a nuestras vidas». Los aplausos llenaron el salón, pero Gabriel notó que, al terminar, Luisa apartó la mirada por un momento, como si buscara algo o alguien en el aire. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y los niños descansaban en sus nuevas habitaciones, Luisa y Gabriel se sentaron en el jardín trasero. La brisa fresca del atardecer traía consigo el aroma de las flores que habían plantado semanas antes. Ambos miraban las estrellas, dejando que el silencio hablara por ellos. «¿Crees que él estaría orgulloso?», preguntó Luisa de repente, rompiendo la calma. Gabriel la miró y asintió con firmeza. «No tengo dudas. Este lugar es todo lo que él deseó al final». Luisa dejó escapar un suspiro y sonrió con melancolía. «Todavía lo extraño, aunque nunca pensé que lo haría». «Es normal», respondió Gabriel. «A veces, la ausencia pesa más cuando entendemos que el tiempo no puede volver. Pero lo importante es que hiciste las paces, y eso es algo que no muchos pueden lograr». Luisa lo miró, agradecida por sus palabras. «¿Y tú, Gabriel? ¿Qué harás ahora?». Él sonrió, mirando hacia la mansión iluminada por la tenue luz de las lámparas exteriores. «Este lugar también es mi hogar ahora. Creo que hay mucho más por hacer». Luisa asintió y, por primera vez, dejó que una lágrima rodara por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Parte 20. Un nuevo legado. La inauguración del centro de apoyo, que ahora llevaba el nombre de Casa San Martín, fue un día lleno de emociones. La mansión, antes fría y solitaria, ahora rebosaba de vida.
Los jardines estaban decorados con flores coloridas y las risas de los niños resonaban en el aire mientras corrían entre los invitados. Luisa, vestida con una sencilla blusa blanca y una sonrisa sincera, daba la bienvenida a cada persona que cruzaba las puertas. Gabriel estaba en el ala principal, terminando de organizar algunos detalles. Observaba con satisfacción cómo las habitaciones, una vez vacías, estaban ahora llenas de energía. Había zonas de juegos, una biblioteca renovada, y espacios cómodos donde los niños podían estudiar o simplemente sentirse seguros. Cuando llegó la hora del discurso, todos se reunieron en el gran salón. Luisa se colocó frente a la multitud, con Gabriel a su lado, y comenzó a hablar con una voz que mezclaba emoción y gratitud. Este lugar fue una vez un hogar marcado por el silencio y los errores del pasado, dijo. Pero hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas, se ha convertido en un espacio para nuevos comienzos. Este es el legado de mi padre, uno que no solo honra su memoria, sino que también da sentido a nuestras vidas. Los aplausos llenaron el salón, pero Gabriel notó que, al terminar, Luisa apartó la mirada por un momento, como si buscara algo o alguien en el aire. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y los niños descansaban en sus nuevas habitaciones, Luisa y Gabriel se sentaron en el jardín trasero. La brisa fresca del atardecer traía consigo el aroma de las flores que habían plantado semanas antes. Ambos miraban las estrellas, dejando que el silencio hablara por ellos. ¿Crees que él estaría orgulloso?, preguntó Luisa de repente, rompiendo la calma. Gabriel la miró y asintió con firmeza. No tengo dudas. Este lugar es todo lo que él deseó al final. Luisa dejó escapar un suspiro y sonrió con melancolía. Todavía lo extraño, aunque nunca pensé que lo haría. Es normal, respondió Gabriel. A veces, la ausencia pesa más cuando entendemos que el tiempo no puede volver. Pero lo importante es que hiciste las paces, y eso es algo que no muchos pueden lograr. Luisa lo miró, agradecida por sus palabras. ¿Y tú, Gabriel? ¿Qué harás ahora? Él sonrió, mirando hacia la mansión iluminada por la tenue luz de las lámparas exteriores. Este lugar también es mi hogar ahora. Creo que hay mucho más por hacer. Luisa sintió y, por primera vez, dejó que una lágrima rodara por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Con el tiempo, Casa San Martín se convirtió en un refugio reconocido en la región. Cada niño que cruzaba sus puertas encontraba no solo un lugar seguro, sino también un sentido de pertenencia. Luisa, como directora, dedicaba cada día a ayudar a esos pequeños a encontrar una nueva esperanza. Gabriel, por su parte, se convirtió en el corazón del lugar, siempre dispuesto a ofrecer una sonrisa, una solución práctica o un consejo sincero. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de culpa y arrepentimiento, ahora era un faro de luz y renovación. Las sombras del pasado seguían ahí, pero ahora convivían con los colores brillantes de un futuro construido con esfuerzo y amor. Una tarde, mientras caminaba por los jardines, Gabriel encontró a un grupo de niños jugando junto al antiguo retrato de Alicia y Luisa. Ahora colgaba en un lugar prominente, como un recordatorio del origen de todo. Uno de los niños, curioso, señaló el cuadro. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Gabriel se inclinó y, con una sonrisa, respondió. Son parte de la familia que nos dio este lugar. Gracias a ellos, ahora tenemos este hogar. El niño asintió y volvió a jugar, mientras Gabriel se quedaba mirando el retrato. En su corazón, sabía que don Martín, Alicia y todos los que habían formado parte de esa historia encontrarían su lugar en la memoria de cada niño que se sintiera amado y protegido en la Casa San Martín.